Buenas noches, señorita Mary. Bienvenida a esta tercera sesión. Cuéntame, ¿cómo ha estado el día de hoy? Bien, gracias. ¿Qué hizo por la tarde? Ayer por la tarde hice limpieza en mi casa y le di comida a mi gato y le eché agua a mis plantas. ¿Y usted ha sido como que consciente al estar aquí? O sea, ¿sabe que estamos aquí en el comedor? Sí. De acuerdo. Bueno, bueno, ya obtuve sus datos generales desde un inicio. Esta vez vamos a abordar en algunas partes más específicas de usted. ¿Sí? ¿Usted ha notado algún cambio actualmente en su capacidad mental o física en las últimas semanas? Mi capacidad física, Ujú. capacidad mental me dicen, ¿no? O sea, sí, ha tenido dificultades, no sé, en hacer algunas actividades, tal vez antes ya no, como que digamos, tenía la facilidad para barrer, pero ahora se agita un poco más rápido, tal vez. Sí, me siento más lenta, más pesada. O sea, sí, hago mis cosas demasiado lento. ¿Y desde hace 3 meses ha notado algún cambio mental dentro de usted? Un cambio mental, sí, también siento que no retengo tanto las cosas como antes. Comprendo. ¿Ha tenido usted últimamente dificultades para poder comprender alguna información que la mayoría de su entorno usted le quieren brindar? No. ¿Alguna vez usted ha tenido dificultades para llegar a su casa? Por ejemplo, del mm, mercado a su casa o de su casa al mercado. no. O sea, sabe llegar a su casa sin Sí dificultades. sé llegar a mi casa. ¿En alguna ocasión se ha olvidado cómo llegar a un lugar? No. ¿Podría compartirme algo que usted haya hecho en estas últimas 24 horas? Sí. ¿Me podría detallarlas? Sí, por ejemplo, mi jefa me llamó y me dijo que necesitaba que revisara algunas notificaciones en el sistema del SEC, del CJ como le dicen algunos, que es el sistema del Poder Judicial, y realicé las verificaciones correspondientes a las notificaciones que me pidió mi jefa. Eso me tomó como alrededor de 3 horas porque también tenía que hacer un informe. Si bien es cierto, ya no estoy yendo a la oficina, pero sí mandar el trabajo que me ha encomendado pues de manera virtual, ¿no? Mandar un informe, hice el informe. Después opté por revisar algunos expedientes también de manera virtual y hacer algunas transcripciones de manera virtual y proyectos de escritos también igual. Todo lo trabajé aquí, digo, en mi casa. Lo trabajé en mi casa y ya este, más tarde, bueno, tuve que comer y en la tarde me puse a hacer limpieza, lo cual sí me he tomado casi toda la tarde. ¿En alguna ocasión te ha sido dificultoso poder concentrarte en alguna actividad que has hecho? No. ¿Has tenido algún accidente ocasionado por ti? Por mí no. ¿Te cuesta concentrarte cuando estás haciendo algunas actividades dentro de tu casa? No. Cuando mantienes alguna conversación con alguna persona familiar, ¿te distraes fácilmente? No. ¿Te cuesta poder tal vez concentrarte en las palabras que te está diciendo? No. O tal vez te sientes cansada. ¿Te acuerdas que la anterior entrevista me comentaste un poquito que a veces cuando te hablaba un poco como que te sentías un poco cansada al momento de escucharlo, ¿cierto? Sí, me siento cansada porque a los 10 minutos que alguien empieza a hablarme, porque he estado controlándolo, es como que me da sueño, me siento muy cansada y quiero dormir. Entonces agarro y me duermo, a veces me quedo dormida y después agarran y
y me preguntan qué me han estado diciendo y yo sí les sé responder, ¿no? ¿Eso te ha pasado muy seguido? Sí. Digamos, durante estos últimos 3 meses, ¿cuántas veces te ocurrió? Casi todos los días. Comprendo. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que está viviendo en un sueño? Sí. ¿En qué ocasiones le ha pasado esto? Me ha pasado cuando pasan problemas fuertes. Ahí es donde me ha pasado. Por ejemplo, hace tiempo atrás, cuando era niñita, mi mamá se fue de la casa y se llevó a mi hermanito menor y nos dejó a mí y a mi hermana solas con mi papá. Y en ese tiempo no había celular, no había nada. Mi mamá se fue con toda la intención de desaparecer de nuestras vidas. Entonces, eso me parecía un sueño, una pesadilla, que no. ¿Y alguna situación reciente, tal vez? Me comentaste en la anterior entrevista que estabas un poco preocupada por alguna noticia que tal vez te iba a dar tu mamá, ¿cierto? Sí, esa situación me causó angustia y después pasé a sentir esto de un sueño, porque ya me dijo que era y era un problema de mi hermano. Entonces yo le había comentado a usted que mi hermano estaba preso, pero no le comenté en dónde. Mi hermano está preso en el penal de Chillapalca, entonces él se metió en un problema y el problema en sí, porque cuando siento situaciones de problema, que son mucho problema, entonces ahí es donde siento que no puedo o que estoy viviendo un sueño, que no es cierto lo que estoy viviendo, ¿no? Que voy a despertar en algún momento y ya no va a haber ese problema, pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que se va solucionando ese problema, que le voy buscando una solución a ese problema, pues voy perdiendo esa sensación de sentirme que estuviera viviendo un sueño. Comprendo, Mary, esa situación que estás atravesando, ¿cierto? Con tu hermano. ¿En alguna ocasión has sentido que todo lo que has vivido hasta el momento se está siendo controlado por alguien? No. ¿Alguna vez has tenido la sensación de oír tal vez voces o susurros dentro de tu casa, pero en realidad estás sola? No. ¿En alguna ocasión has escuchado voces dentro de tu cabeza? No. ¿Puedes identificar y reconocer algunos objetos con normalidad? Sí. ¿En alguna ocasión te ha parecido tal vez que en tu mesa había algún objeto, pero después cuando regresaste ya no había nada? No. ¿En alguna ocasión, al momento de hacer tus actividades dentro de tu casa, te ha parecido de que has visto alguna sombra? No. ¿En alguna ocasión has sentido algún olor desagradable, pero cuando sientes el olor, o sea, no hay algo a tu alrededor que pueda emitir algún olor? No. ¿Has percibido sabores desagradables que no concuerden con lo que dicen los demás? No. ¿Has notado algunos cambios para poder escuchar algunas conversaciones o sonidos importantes? No. ¿Usted normal puede sentir el cambio de temperatura o textura en los objetos? Sí. ¿Has tenido la sensación de que algún insecto camina por tus brazos o tal vez alguna sensación de hormigueo? No. ¿Has tenido la sensación de que alguien toma tu mano pero en realidad no hay nadie a tu alrededor? No. ¿En alguna ocasión usted ha sentido que alguien mueve algunas partes dentro de usted? No. ¿Alguna vez ha sentido que un brazo pesa más que el otro? No. ¿Usted tiene, al momento de interactuar con sus amigos o familiares, se ha olvidado el rostro de alguno de ellos? No, ninguno. A ver, esta parte lo corto. Para la misma. ¿Usted puede recordar el nombre de las personas con las que ha interactuado el día de hoy? Sí. ¿Me podría mencionar algunas? Sí, primero he interactuado con mi jefa Adela, después con mis compañeros de trabajo, que son mi compañera Jackie, Flor, la licenciada, el doctor Carlos, el doctor Luis y en mi casa con el señor Juanito. Comprendo. ¿En alguna ocasión has tenido algún accidente o el golpe en la cabeza que te ha hecho olvidar algunos sucesos? Alguna vez cuando fue niña, mi mamá dice que me caí del primer piso a la parte de abajo. O sea, fue considerable la altura de la que me caí de cabeza. Después me dicen que hablaba incoherencias, que me llevaron al médico, pues me dieron medicamentos y que pues eso como que me devolvió la normalidad. Comprendo. ¿En alguna ocasión usted se ha olvidado lo que ha hecho a una hora determinada del día? ¿En una hora determinada del día? No. ¿A usted le ha pasado que quiere expresar alguna palabra pero no puede emitir esa palabra? No. ¿En alguna ocasión le ha pasado que un evento, o sea, usted le ha pedido que recuerde un evento, pero usted lo puede recordar a grandes rasgos o específicos? No, lo puedo recordar de manera detallada. Sí, tengo recuerdos detallados cuando se me pide recordar. ¿En algún momento usted ha sentido la sensación de que ya ha pasado por ese mismo momento? Sí. ¿Cuánto ha sido la última vez que ha tenido esa sensación? Hace como un mes atrás, más o menos, porque fui donde mi hermana, a la casa de mi mamá, y mi hermana me decía, ya, me apúrate, alista tu orégano, ya el carro no va a ganar, alista. Entonces mi hermana se preocupa bastante porque alista rápido la mercadería y yo sentí que eso ya lo había vivido antes. En algunas ocasiones a veces pasan, ¿no? Esas situaciones. Sí, sí. ¿Usted puede describir con normalidad
algunas actividades, ¿cierto? Y el orden también en las que las realiza. Sí. Usted, al momento de... ¿Usted puede recordar algunas tareas con facilidad o ya para las que ya tiene planeadas para más adelante? Sí, tengo el recuerdo de mis actividades a realizar, como que todos los días, ¿no? Por ejemplo, hoy día digo, me voy a levantar, voy a cocinar, o sea, agarro, me levanto, voy a hacer mi higiene personal, después voy a hacer mi desayuno, después de hacer mi desayuno, alisto la mesa para desayunar, llamo a mi tía y a señor Juanito para desayunar, después agarro, recojo los servicios, los lavo, recojo la cocina, después me alisto para ir al trabajo y estoy en el trabajo reviso el libro de escritos pendientes y de notificaciones correspondientes, que esas notificaciones pues hacen alusión a que también se les va a generar determinadas actividades a los abogados, ¿no? Y se escriben en ese cuaderno de actividades o cuaderno de escritos. Entonces ahí es donde yo digo, doctora Adela, presentar contestación, doctor Carlos, hacer informe oral, doctor Luis, realizar medidas cautelares y, digamos, Jackie, realizar los medios probatorios de tal caso, o ir al juzgado, o licenciada, hacer recuerdos hasta la doctora, como que todo un rol de actividades que tiene el estudio, entonces los manejo y también me encargo de que se cumplan, que les digo, doctor Carlos, ya realizó el informe oral, ya se lo pasó a la doctora, cuando él me dice sí, entonces yo pongo un cheque de esa actividad y esa actividad ya no se le pasa a recordar a los abogados. Y todas estas actividades importantes que usted realiza, ¿las tiene tal vez planificadas en una agenda o utiliza algún otro recurso? Por el momento no utilizo otro recurso para esas actividades, pero por ejemplo, porque es algo ya estructurado para mi día, pero hay actividades adicionales, como por ejemplo que la doctora me diga, Mary, hoy día no vas a, o mañana no vas a venir a la oficina sin antes no pasar por el juzgado de familia que se encuentra en el Colegio Barracina Chipa. Entonces de ahí necesito que me vayas a ver porque no han proveído el escrito del informe oral, o el escrito de la contestación, o el escrito de liquidación de pensiones. Necesito que me averigües todo esto, que vienen a ser quizás las cédulas de notificación, que ya se haya hecho peritaje, necesito que veas todo eso. Entonces, para tener un mayor detalle de las actividades que voy a realizar, pues voy a agarro y las anoto en mi agenda. Ahí sí necesito agenda, ahí sí utilizo agenda. Comprendo que esas situaciones importantes que usted realiza también deben estar anotadas en algunas ocasiones en su agenda, ¿cierto? Sí. ¿En alguna ocasión usted ha sentido que sus pensamientos se amontonan y pasan rápido por su cabeza? Sí. ¿En qué ocasión sintió esta sensación? Bueno, fue como hasta hace un año atrás, la última vez que sentí eso, porque cuando tenía exámenes y sentía que tenía que recordar todo de determinada clase, pues sentía que eso es lo que mis pensamientos aparecían a grandes cantidades y como que se amontonaban y había momentos en los que no se podía controlar, entonces sentía que de todos esos recuerdos, de todos los pensamientos que tenía, pues en algún momento mi cerebro quería explotar. Comprende. ¿Y esto se ha dado tal vez en otras situaciones fuera de lo académico? Fuera de lo académico, no, solo en lo académico. Comprende. Ahora, ¿en alguna ocasión a usted se le ha dificultado pensar o las ideas tardan mucho en llegar en su mente? No. ¿Ha tenido la sensación de que los pensamientos que usted tiene no son suyos sino de otras personas? No. ¿Alguna vez ha sentido que sus pensamientos son leídos o escuchados? No. Durante este mes, ¿usted se ha sentido más preocupada de lo normal? Sí. ¿Qué situación le causa esta preocupación? El problema de mi hermano. Esa situación me causó preocupación y me hizo sentir una preocupación o una angustia más fuera de lo normal, ¿no? ¿Y algo relacionado a usted personalmente? O personalmente, sí, al considerar que tengo un problema también me han puesto en esa situación. ¿Últimamente usted ha pensado en situaciones desastrosas o desagradables? Sí. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, en el problema de mi hermano, porque cuando me enteré de lo que estaba pasando, dije, no, ¿y ahora qué va a pasar? Porque mi hermano se hizo
encontrar con un celular, no en sus manos, pero sí en la celda en donde él se encuentra, como últimamente en Chayapalca han estado haciendo revisiones. Me dicen que han sacado de un machón un celular, entonces mi hermano dice que no es de él, pero ese problema pues es grave porque nos han indicado de que incluso ya va a haber una acusación fiscal. Entonces nosotros estamos muy preocupados, hemos estado muy preocupados por esa situación, ¿no? Infancia, ¿le han hecho cambiar actualmente? Sí. ¿Considera que podría ser la causa principal a la que usted actualmente siente estos sentimientos de tristeza continuos? Sí, siento que vienen de ahí, ¿no? ¿Cuándo usted se ha dado cuenta de que este podría ser el motivo principal, la causa principal? Me he dado cuenta de que esto puede ser el motivo principal cuando pues he sentido mucha tristeza y mucha ansiedad, y como que he sido consciente de que eso ha provenido de ahí porque te vas dando cuenta de que dentro de todo lo que ha pasado pues has tratado de sobrellevar las cosas, pero que eso no ha quedado olvidado, sino que va repercutiendo sobre tu vida. No de forma inmediata, pero sí en algún momento lo hace, ¿no? ¿En alguna ocasión has tenido la sensación de hacerte daño a ti misma? Sí. ¿Podrías comentar un poco más acerca de ello? Sí. Lo que pasa es que hace un año atrás sentía mucha tristeza y mucha desesperanza. No tenía ánimos de nada y ya había intentado recuperarme, había optado por dormir bastante. Ya me había distanciado de mi mamá, de mis hermanas y de mi círculo de amistad también. Entonces sentía que no podía y había optado por querer buscar ayuda en mi mamá, en mis hermanas, pero cuando fui allí ellas estaban ocupadas. Entonces sentí mucha desesperanza y estaba en mi casa sola y dije, ¿y si para ya no sentirte así a mí misma? Te tiras del techo y mi casa pues es una casa de tercer piso, entonces mi intención era o bien matarme o bien hacerme mucho daño. ¿Qué es lo que pensabas en ese momento? Que ya no iba a sentir dolor, que ya no iba a sentir tristeza, que eso se iba a terminar y que iba a estar tranquila. ¿Qué situación desencadenó esta decisión que ibas a tomar? Bueno, todo empezó con un momento de confrontamiento con mi papá, porque yo le reclamé las cosas que había pasado por toda la actitud que él había tenido, porque como yo se lo había comentado anteriormente a usted, pues yo, mi afán de querer estar bien, pues traté de buscar ayuda en mi mamá y en mi papá. Pero por ahí me comentaron que primero necesitaba explicarles por qué yo estaba en esa situación, me sentía tan mal. Entonces yo le dije a mi papá que porque él había sido un poco cruel conmigo, porque había tenido esos comportamientos tan violentos conmigo. Y pues mi papá me dijo que por qué no lo había reclamado antes, porque para las personas que son de uno pues es inconcebible que un papá pida disculpas a su hijo o que un hijo tenga la razón. Entonces esa situación me llevó a tener como que un problema personal y un motivo de tristeza personal, pero después pasé a empeorar esta situación al ver que situaciones de nuestra sociedad pues hacían que algunas personas que son débiles pues se encontraran en una situación muy crítica o se encuentran en una situación más vulnerable que las otras personas, porque justo había visto una mamá pidiendo colaboración con su hijito. También vi un anciano no en silla de ruedas, con muletas, vendiendo caramelos. También vi a un perrito tirado en un rincón de la vereda que estaba todo cochinito, todo maltratado.
¿Y durante estos últimos meses has tenido esa sensación de hacerte daño a ti misma? En los últimos meses, no. ¿Has tenido pensamientos de inutilidad o sentimientos? Por ejemplo, pensar de no sirvo para nada, esto de acá no soy buena para esto. Sí, ¿En qué ocasiones? he sentido esa situación de inutilidad cuando algo no me sale bien, cuando no hago llamar la atención o cuando a veces siento que mis cosas están saliéndome mal. Entonces ahí he sentido esa sensación de inutilidad. ¿Y he tenido algún sentimiento de desesperanza? Tal vez como que ya no quiero sentir esto, ya no quiero estar aquí, mejor ya no hago nada, ya para qué seguir. Sí he tenido momentos de desesperanza y de situación de ya no querer continuar, de desaparecer por un momento de mi casa o quedarme dormida. ¿Considera usted que diversos sucesos que pasaron dentro de su